colonial de verdad. Yo quiero cantarle al mágico hechizo de tus paisajes, tierra tachirense, puesta de norte, cantos. Buenas noches, bienvenidos al podcast de Ruta San Pedro del Río. Mi nombre es Ronald Granados. Mi nombre es Yulenis Arriagues. Y nosotros somos los creadores de las redes sociales de San Pedro del Río, el pueblo colonial del Táchira. A través de este podcast y de una serie de videos que vamos a estar compartiendo con ustedes, queremos contarles más de nuestro pueblo, de las anécdotas, de la historia, de las costumbres, las tradiciones, de todo lo que sucede en San Pedro del Río. Y ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver San Pedro del Río con las caras de muertos que tienen estos dos? Con la cara tan espectacular de Catrina que tiene Yulenis y la cara de muerto de Ronald. Bueno, es que esto es una tradición mexicana. Hoy le estamos rindiendo tributo a México porque parte de la última etapa comercial de San Pedro del Río tiene que ver mucho con México. Ya les estaré contando más adelante por qué. Por ahora estamos grabando desde San Pedro del Río. Estamos en la estancia Río de las Casas y está lloviendo. Estamos en octubre del 2021 y si pueden escuchar, sigue lloviendo. Y llueve y llueve y ha llovido durante todo el mes y parece que ha llovido durante todo el año, y eso no es malas noticias para los ganaderos y los agricultores, como mi amigo Edward que está aquí conmigo esta noche. Feliz de la vida porque hace sol y llueve y los campos florecen y todo es felicidad. Listo. Pero habiendo dicho eso, Yulenis, pues ¿Qué vamos a hablar? ¿qué vamos a ¿Por qué le hablar? vamos a contar a las personas que estén interesadas en saber de cómo se originó la ruta de San Pedro del Río? Pues sí, no todos saben cómo empezamos, pero este año, precisamente este año, cumplimos 10 años con el proyecto Ruta San Pedro del Río. Y cumplimos 10 años justamente en noviembre. Por eso hoy, 31 de octubre, día de Halloween, una celebración celta y norteamericana, pero que también tiene mucho que ver con México, pues estamos celebrando nosotros y lanzando nuestro primer, bueno, lanzándolo no, grabando nuestro primer podcast, que en algunos días ahora en noviembre sale, para celebrar los 10 años de un trabajo ininterrumpido de publicación, de promoción de nuestro terruño, de San Pedro del Río. ¿Y cómo empezó todo, Luli? ¿Tú te acuerdas? Sí, claro que lo recuerdo. Estábamos en Casablanca y llegaron a buscarlos para ver qué se podía hacer por el pueblo, porque el pueblo pues no estaba recibiendo la cantidad de turistas o la gente estaba preocupada, entonces pues era buscar una solución a ese problema. Pero tienes razón, pero eso fue antes. Pasó algo antes. ¿Qué pasó antes? Nosotros trabajábamos por las aldeas de San Pedro del Río, por los palmares, y hacíamos unas entregas de regalos y unas fiestas a los niños de los lugares. Y yo tengo un amigo, perdón, mi amigo Alfonso Peña, que dice que yo soy su amigo incómodo. Yo no sé por qué dirás esa cosa tan tierna como yo y hasta con esta cara. Pues que yo soy su amigo incómodo, y Alfonso Peña, que es recreador y que es un tipo muy preparado, espectacular, él nos acompañó varias veces a esas entregas de regalos que hacíamos en los campos. Y las personas que hayan subido o que estén en la zona, hace unos años teníamos letreros en toda la carretera vía hacia los pozos y hacia los palmares, donde invitábamos a la conservación, invitábamos a la reflexión y por supuesto a preservar nuestro estado y nuestras áreas naturales. Y en ese orden de ideas, recuerdo que estábamos sentados arriba en la finca, en el Olimpo, y nos dice Alfonso Peña: Ronald, ¿por qué trabajas tanto por las aldeas de San Pedro del Río y no haces nada por San Pedro? ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo, claro. Y entonces Su pueblo, yo le dije: Alfonso, es que San Pedro es una vaina muy arrecha. Meterse con San Pedro, eso es un avispero. Me dice: pero si ya lo estás haciendo con las aldeas, ¿por qué no hacerlo con San Pedro del Río? Eso me quedó sonando, ¿no? Así como cuando a uno le dicen, le sembraron una semilla, esa semilla quedó ahí. Unos meses o un año más tarde sucede lo que cuenta Yulenis.
nosotros estábamos en la Casa Blanca, en la Casa del San Pedro, y llegó la señora Zulay Borrero, llegó la señora Berta Casanova, que en paz descanse, creo que también estaba Francis, bueno, eran 2 o 3, Creo que hasta la señora Elita, ¿no? probablemente la señora Elita, llegaron a decirnos que San Pedro estaba muy solo, que no estaban llegando turistas, que la gente no venía de San Cristóbal y que la situación económica del pueblo estaba crítica debido a la falta de afluencia de turistas, porque la gente no venía a San Pedro. En ese momento, para eso estamos hablando del 2011, esto debe haber sido más o menos agosto del 2011. En agosto del 2011, una vez que ellas van a hablar, y no fueron a hablar con nosotros. No, fueron a buscar a tu mamá. Ellas estaban buscando a tu mamá. ¿Por qué andaban buscando a mi mamá para contarle eso? Porque ellas no sabían que tú estabas acá en San Pedro, ellas fueron a buscar a tu mamá para que hablara contigo. Entonces, pues, ahí estaban. Entonces, por eso fue que ellas llegaron a la casa. Llegaron a la casa a hablar con mi mamá. Sí, Entonces, mi mamá, bueno, las recibe, yo estaba ahí, las escucho, y me dejaron esa semilla sembrada. Un par de meses más tarde, nosotros lanzan, ¿cómo nos enteramos? No me acuerdo. poco lo recuerdo, pero como estábamos en San Cristóbal, la universidad, el IFRON, estaba haciendo diplomados y en eso nos dijeron que estaban haciendo un diplomado Marketing 2.0 y pues llegamos ahí. Correcto. A inscribirnos en el Yo estaba diplomado. trabajando en mi profesión, yo soy astrósofo de profesión y necesitábamos estar al día con la tecnología y con las redes sociales y encontramos el primer diplomado de Marketing 2.0 dictado en San Cristóbal, específicamente en el IFRON, y ahí comenzó todo. Fue el primer diplomado que dictaron de Marketing 2.0, si estamos hablando del 2011. Por cosas del destino, acababa yo de cambiar de teléfono. Recuerdo que tenía un BlackBerry Bold, con la bolita que daba ahora, y Yulenis también tenía uno, pero yo acababa de comprarme un iPhone 4S. Y Yulenis, que es una mujer con mucha suerte, se ganó una rifa que eran de aproximadamente Como 7 millones de bolívares en esa época que era... y 7 millones de bolívares era lo que costaba el iPhone 4S y ella también se compró uno. Con esos dos iPhones 4S comenzamos a trabajar por las redes, empezamos a hacer el diplomado de marketing y eso fue exactamente en noviembre del 2011. O sea que estamos cumpliendo 10 años. Pero una vez que entramos al diplomado nos dan tareas. Entonces, el proyecto mío era el de astrósofo. El proyecto de Yulenis era el proyecto de San Pedro del Río. Entonces tenía cada uno su proyecto y comenzamos a trabajar en las redes y hacer todo lo que nos estaban enseñando para promover y para, no solo para promover, para aprender cómo manejar y cómo sacar el mayor provecho de todas estas herramientas tecnológicas como era el Instagram, el Facebook, el Twitter. Ahí aprendimos de Tumblr, de YouTube, de If. ¿Te recuerdas de If? Claro, por supuesto, de Pinterest. Pinterest, ¿cómo se llamaba el que programábamos para que saliera después? HotSuite. HotSuite se llamaba aquel. Y aprendimos una cantidad de herramientas, fue excelente. Casi todos los profesores que nos dieron clase en ese diplomado, un año, 2 años después, estaban todos fuera del país. Uno se fue a Irlanda, ¿cómo se llamaba el profesor? ¿Libra? Juan Rules. Juan Rules. Se fue con otra de las profesoras para Irlanda, otra de las profesoras se fue a Panamá y casi todos ellos que eran muy preparados se fueron del país. Nosotros agarramos toda la información que ellos nos dieron y abrimos en ese momento, en el 2011, abrimos las redes. O sea, escogimos el nombre o saben que cuando ustedes se van a poner un nombre en las redes tienen que ponerlo y ver si ese nombre está disponible. Claro. Para esa fecha había muy poca gente en el tema de las redes sociales y obviamente el nombre de San Pedro del Río estaba disponible
Por eso registramos @San Pedro del Río en Twitter, @San Pedro del Río en Instagram y San Pedro del Río en Facebook. Y así comenzamos. Claro, la idea era darle a San Pedro del Río una presencia digital que no tenía para que la gente lo encontrara más rápido y promocionarlo mejor. Que era exactamente lo que estaban pidiendo Exacto. las amigas de mi mamá y la señora de San Pedro, que nadie pues venía a San Pedro, que tenía muy poca promoción. Pero el tema de registrar el nombre, o de que pudimos registrar el nombre, fue porque lo hicimos muy al principio, cuando nadie estaba en las redes. Y nos encargamos de registrarlo en todas las redes, o sea que no se nos escapara ninguna red. Exactamente. Años después, dicen por ahí que yo usurpé el nombre de San Pedro del Río porque yo soy el que manejó las redes. Bueno, cualquiera de ustedes que se le hubiese ocurrido, lo hubiese podido haber hecho. Qué cosas que no se les ocurrió y se me ocurrió a mí, ¿no? Listo. Entonces, habiendo dicho eso, estamos trabajando por las redes y fíjense, en 1995 yo hice un curso de fotografía. Estaba estudiando en Miami y estaba estudiando el college y tenía que tomar algunas materias electivas. Y esas materias electivas, pues uno buscaba la que fuera más fácil para no complicarse la vida. Y yo dije fotografía. Y agarré fotografía en el college en el año de 1995. Me vine a Venezuela y cuando estaba en San Pedro lo que hice fue tomar fotografías a diestra y siniestra del pueblo. Obviamente eso fue hace mucho tiempo. Yo no sabía qué iba a hacer con esas fotografías, pero quedaron espectaculares y todo el conocimiento que obtuve en la universidad con la fotografía, que era fotografía hecha con rollos de 24 o 36 exposiciones, ISO 200 o 400 o 100, dependiendo de listo. Entonces, esas fotografías las guardé y hice un calendario. Y el calendario lo guardé porque pues no lo publiqué. Yo estaba estudiando en Estados Unidos, en esos momentos pues tuve un hijo, nació mi hijo y de ahí la vida empezó a ser mucho más complicada, no tenía tiempo para San Pedro. Así es. Claro, y luego nosotros encontramos ese calendario y nos encargamos de digitalizarlo, entonces Bueno, servía como... hay una charla de Steve Jobs que dice que la vida está llena de puntos y que uno no sabe qué lo va a llevar a qué, pero que uno debe hacer las cosas de la mejor manera. En el 2011, cuando estábamos en el diplomado, me acuerdo de todas las fotografías que había tomado en 1995 y empecé a atar los puntos. Claro, esto que nunca había servido para nada, ahora me va a servir para abrir las redes sociales de San Pedro. Y agarré todas las fotografías espectaculares que habíamos tomado en 1900, o que yo había tomado en 1995, y con esas imágenes abrimos el Facebook, abrimos el Instagram y abrimos el Twitter de San Pedro del Río. Y eso fue un boom, eso fue un batacazo de inmediato. Primero porque no existían las redes de San Pedro y segundo porque las imágenes eran muy buenas, eran espectaculares. Entonces comenzamos a tener una cantidad de seguidores, empezó la gente a agregarse a las cuentas de San Pedro, al punto de que San Pedro tiene un perfil y tiene una página, un fanpage de Facebook, y eso tuvimos que separarlo y abrirlo por la cantidad de gente que entró. Y les estamos contando hoy cómo comenzó todo este proceso, cómo comenzamos con las redes de San Pedro, y les estaba diciendo que cómo se digitalizó el calendario, cómo sirvió para empezar las redes sociales. que las imágenes que había tomado en 1995 sirvieron para comenzar y para abrir las redes sociales. El perfil de San Pedro del Río en Instagram automáticamente se empezó a llenar de todos los riopedrenses. Todas las personas de San Pedro que estaban en Caracas y en otras latitudes, dentro y fuera de Venezuela, empezaron a sentirse identificados por las imágenes y por lo que publicábamos. Todos empiezan a agregarse y para nosotros fue muy satisfactorio que en muy poco tiempo el perfil de Facebook, que solo permite 5.000 seguidores, para enero, 2 meses, 3 meses más tarde, ya estaba full.
ya no le cabía más gente al perfil de San Pedro del Río, porque se llenó con toda la gente del pueblo que estaba afuera y con personas que les encantaba o que les gustaba lo que publicábamos, lo que hacíamos. Eso nos llevó a abrir el fanpage. El fanpage para que más personas pudieran entrar a las páginas y no estuviesen limitados. Pues, Correcto. Abrimos el fanpage y ya teníamos el Instagram y el Twitter y comenzamos a publicar. El Twitter fue muy importante porque cada vez que había una situación, cada vez que había un problema en el pueblo, lo publicábamos por Twitter. Entonces, las personas o los periodistas como Eymar Fuente, Ana Capra, Lorena Raiz, había una cuenta de Traffic Táchira que la seguía muchísima gente para estar al día con el tráfico, y cada vez que teníamos una situación complicada en San Pedro, de algún tema del gas o algo así, o de la electricidad, lo publicábamos por el Twitter, mencionábamos a esa gente y ellos nos ayudaban a difundir la situación, y entonces servía muchísimo porque nos ayudaba a resolver ciertos problemas porque le dábamos mucha publicidad, mucha salida, se hacía notorio. Para eso nos sirvió el Twitter. El Facebook, una vez que abrimos el fanpage, pues empezamos a llenarnos de gente de todas partes del mundo, y el Instagram era una red un poco más exclusiva que gastaba muchísimos datos en esa época, entonces no todo el mundo se metía en el Instagram, pero las imágenes del Instagram eran espectaculares también. El Instagram es una red de imagen y el Instagram nos permitía ponerle filtros o editar las imágenes naturales y hacerlas mucho más atractivas para que la gente las viera, y eso empezó a llenar y a meter mucha más gente al Instagram. De ahí, estamos hablando en el 2012, para marzo del 2012, nos encontramos en Colón con la oportunidad, en el pueblo de San Juan de Colón, de abrir un programa de radio. Nos dieron la oportunidad, ¿te acuerdas? Claro que sí. De hecho, recuerdo muy bien que estábamos sentados en la puerta de Casablanca y estábamos buscando un nombre de cómo se iba a llamar ese programa de radio. Correcto. No sabíamos qué nombre le íbamos a colocar, y ¿recuerdas quién fue el que nos dio el nombre? Sí, claro. Mi tía Trina de Granados, entre tantos nombres que estábamos buscando para el proyecto y para el programa de radio, ella fue la que nos dijo: el programa de radio debería llamarse Ruta San Pedro del Río. Y desde ese momento el proyecto quedó como Ruta San Pedro del Río. Ella nos ayudó con el nombre y abrimos nuestro primer programa de radio en la estación máxima Full Colonense. Era el eslogan de la estación. Era los sábados de 10 a 12 de la mañana. Difundíamos solamente música tachirense, música venezolana, pero específicamente música de cuerdas y música tachirense. No poníamos ningún otro tipo de música para promover pues las cuerdas andinas y toda nuestra música de la región. Y además de eso, pues hablábamos de las cosas del pueblo, hablábamos de las situaciones, tratando de educar a las personas acerca de la ordenanza municipal que nos permitía mantener la tipología del pueblo, conocer qué fue la remodelación, cuándo se hizo la remodelación, por qué se hizo la remodelación, y el programa también tuvo mucho éxito. Ese programa nos permitió que nos invitaran a desfiles de feria en Colón. A participar en eventos de la comunidad, a participar en Colón, que lo invitaban a los desfiles, a las presentaciones de las reinas, a todo eso. Entonces nosotros, como medio de comunicación de San Pedro, íbamos a los desfiles, íbamos a la elección de la reina, a esos eventos, que fue muy positivo, muy chévere, aprendimos mucho, y nosotros teníamos la capacidad en ese momento de transmitir todo en vivo. O sea, llegábamos, nos conectábamos y grabábamos videos y los subíamos inmediatamente. Eso hizo que mucha gente empezara a seguirnos, empezaron a crecer muchísimo más las redes de San Pedro. En diciembre es una época muy importante para todos los riopedrenses. En diciembre todos los riopedrenses que estamos en cualquier parte del mundo queremos regresar a San Pedro por la tradición, por la quema de pólvora, por la burriquita, por el toro de candela, por la vaca de candela, por la familia, por las hallacas. Entonces en diciembre, y por las caravanas que tenemos en la novena,
En diciembre, desde el 15 de diciembre en adelante, publicábamos todas las caravanas, ¿recuerdas? Claro, siempre pues nos encargábamos de estar ahí presente en todas las caravanas y publicarlas, entonces la gente como que se motivaba más a participar y siempre veían, no, la caravana de ayer estuvo súper genial, hoy participamos, entonces por eso nos motivaba a la gente a salir y no quedarse en las casas. Desde ese momento que nosotros abrimos las redes de San Pedro, más nunca nadie se quejó de que no venía gente a San Pedro. Bueno, hasta que llegó la pandemia, pero ya eso estaba fuera del alcance de todo. Pero después del 2011, más nunca nadie se quejó de que no llegaba suficiente gente a San Pedro. Eso también, entre el programa de radio, las redes sociales, nos dio una cantidad de anécdotas y de cosas que teníamos que ir aprendiendo en el camino, porque pues sabíamos cómo se manejaban, pero no sabíamos los efectos que podían traer ciertas publicaciones y ciertas cosas. Y como decimos en el Táchira, en el camino se endereza la carga. Y así fuimos enderezando la carga en el camino. Les contábamos también que el programa de radio que se llamaba Ruta San Pedro del Río tuvo mucha acogida. Y con Máxima, ¿tú recuerdas cómo se llamaba el dueño de Máxima? No, Julio Arteaga. Gracias al amigo Edward, apuntador allá. Julio Arteaga nos dio la oportunidad de estar en Máxima. Estuvimos un tiempo en Máxima y Máxima nos permitía grabar o hacer programas en vivo desde San Pedro. Entonces, en algunas navidades movimos o trasladamos los equipos de la emisora para hacer el programa de radio desde San Pedro. Y en alguna oportunidad vino una irlandesa, Sarah Friedman. Y Sarah Friedman, hicimos un programa con ella en inglés para la radio, que fue también muy interesante, promoviendo a San Pedro del Río en inglés con Sarah Friedman, la esposa de el muy popular Popollo. ¿Cómo se llama Popollo? Luis Daniel Malavé. Luis Daniel Malavé Moreno, el popular Popollo, bueno, su esposa que es irlandesa. Hicimos ese programa desde la puerta de la Casa Blanca, muy interesante. Ese programa también, bueno, llegó un momento en que ya no pudimos con Máxima por razones de intereses de la estación y de nosotros y de horarios, no pudimos continuar en Máxima y nos mudamos de estación a Sensacional Estéreo. Perdón, a Sensacional Estéreo con la señora Delia, pero no era Delia Fiallo, ¿no? No. Aguilar, la señora Delia Aguilar, que nos dio la oportunidad de estar en Sensacional Estéreo, y estuvimos una buena temporada en Sensacional también transmitiendo el programa. En ese programa entrevistamos mucha gente. Uno de ellos fue el profesor Israel Aguirre y Edward, ¿cómo se llamaba? La muchacha que cantaba con ellos y cantaba espectacular. Marisol. Ajá. Bueno, se lo. Sí, en una oportunidad fueron a presentar la canción de San Pedro del Río. San Pedro Colonial, que la compuso el profesor Israel Aguirre. Y así nosotros, yo particularmente, nosotros aprendimos muchísimo de la historia de San Pedro, porque en el programa narrábamos y contábamos historias de San Pedro. Aprendimos mucho de la música andina, porque el programa era netamente de música andina. Y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Pero el mundo sigue cambiando, el mundo sigue evolucionando, nada lo detiene. Y llegó otro momento en que ya se nos hacía difícil ir a Colón a hacer el programa de radio por los horarios, la situación del país, y decidimos que ya no podíamos estar más en la radio. Pero para el momento en que ya no estábamos más en la radio, nuestro alcance en las redes sociales era masivo. Entonces ya era preferible hacer las cosas desde las redes sociales que ir a unos segmentos muy reducidos que cubría la radio en el área de cobertura, valga la redundancia. Entonces dejamos la radio y nos enfocamos de nuevo a las redes sociales de San Pedro. Así es, igual pues también los cortes de nos afectaban y en muchas ocasiones llegábamos a hacer programas
no había luz, o entonces se iba la luz en la montaña, entonces no podíamos transmitir. Nos teníamos que no, mover desde San Cristóbal es. hasta la ciudad de Colón para hacer los programas de radio. Llegaba, no había luz, no tenía gasolina la planta o qué sé yo, y perdíamos el viaje, y eso ya hizo que fuera muy difícil hacer los programas de radio. Claro, y las redes sociales pues obviamente tenían muchísimo más alcance, y entonces pues desistimos del programa de radio y enfocarse en lo que eran las redes sociales. ¿Quiénes nos acompañaron al principio? Al principio de Ruta San Pedro del Río. Correcto. Estuvo Nazaret Moreno estuvo con nosotros. La reina vitalicia de San Pedro del Río, no se les vaya a olvidar. Esa es la reina vitalicia, dijo mi querido Jorge, vitalicia. ¿Y qué más? También nos acompañó César Morales, también estuvo un tiempo que él también hacía el programa de radio con nosotros. Correcto, César nos acompañaba a hacer el programa de radio en Colón cuando no estaba muy ocupado, o cuando tenía tiempo, o cuando ustedes, César, ya ustedes saben cómo es César. Listo. Exacto, entonces él nos ayudaba también en gran parte de lo que era la música, porque como él estaba en la orquesta, entonces pues él nos ayudaba en cuanto al tema de la música y hacer todo lo que era la música, la parte de andina y todo lo demás. Muy interesante. Y así empezó todo este proyecto de difundir y de dar a promover a San Pedro del Río. Eso nos llevó a hacer alianzas con muchas otras redes, pero como nosotros habíamos estudiado, los dos habíamos estudiado marketing digital, yo había estudiado fotografía, las imágenes de San Pedro fueron las que ayudaron a que las redes crecieran enormemente, porque publicábamos una foto muy bonita de San Pedro y automáticamente había una cantidad de cuentas a nivel nacional que reposteaban, compartían y repartían esa imagen por todos lados, y eso nos ayudaba a nosotros muchísimo a llenarnos de más seguidores. Y hubo un dato muy interesante. Empezamos con una crisis económica, social complicadísima a partir del 2014, como todos lo saben, en Venezuela. Mucha gente salió, mucha gente se fue, muchos emigraron, pero muchos otros se quedaron, y esos que se quedaron empezamos a conocer a Venezuela, empezaron a salir a conocer la parte de la naturaleza, los pozos, las quebradas, los lugares paradisíacos que hay en el estado y que hay en todo el país, y empezaron a aparecer una cantidad de cuentas de Instagram sobre todo que promovían lugares espectaculares en Venezuela como San Pedro, pero todas esas redes se apoyaban entre sí. Entonces eso nos ayudaba muchísimo a obtener muchos más seguidores, y eso hizo que las redes fuesen pues muy efectivas en promover al pueblo y en hacer que la gente llegara a San Pedro, a visitarnos, a consumir, y a que el turismo fuera una fuente de ingresos viable para toda la población. Miren, de entre las cosas positivas que yo me acuerdo que nos las disfrutamos mucho, nos invitaron una vez a un concierto de guaco en la ciudad de Las Palmeras y nos dieron entrada de periodistas, de prensa. Pudimos entrar con el carro, nos estacionamos al lado de la van donde estaban los muchachos del guaco, nos dejaron sentar, nos pusieron unas mesas especiales ahí pegados a la tarima y nos servían pastelitos y Coca-Cola. Claro, todo esto fue porque fue la elección de la reina de Colón. Yo creo que, si no me equivoco, fue donde participó Nazaret. Entonces pues nosotros estábamos cubriendo el evento como pues medio de comunicación del pueblo, y estaba Nazaret, que era del pueblo. Representante del pueblo. Entonces estábamos nosotros allí, pues nos dieron la oportunidad con Máxima de participar en lo que fue la parte de prensa, y teníamos el acceso ahí a la tarima y estábamos súper pegados a la tarima. Esa es de una de las cosas que yo recuerdo que nos la disfrutamos muchísimo, fue ese concierto de guaco, porque nosotros somos guaqueros. Así es. Por encima de todo lo que... Ruta San Pedro del Río siempre fue apolítico, o sea, nunca hablamos de política, nunca tenemos ninguna tendencia ni de un lado, ni del otro, ni de ninguno. El propósito de Ruta San Pedro del Río es promover, es educar, es promocionar a San Pedro del Río como la joya turística del estado Táchira,
más no de llevar chismes o de llevar chismes o de crear conflicto ni nada por el estilo. Lo que queremos es promocionar y tratar de promover las buenas costumbres y que podamos contribuir al mejoramiento y a la conservación de nuestro pueblo. Pero así como esas positivas, pasaron unas cuantas negativas. Yo les puedo contar una, si me dejan, claro. Pero ¿tú te acuerdas de una así que me quieras decir? ¿De alguna anécdota negativa? Que se pueda contar, ¿no? Porque no las podemos contar. Ah, es complicado. Para no herir susceptibilidades. Yo me acuerdo de una y es que en algún momento querían traer a los mototaxistas a San Pedro y nosotros salimos a buscar el modo de que no lo necesitábamos, y eso traía como una doble implicación que no estábamos seguros por qué, y no lo estaba haciendo gente del pueblo que nos daba mucha suspicacia, y con la señora Berta Casanova y con Marisela Moreno recogimos firmas, hicimos, y esa fue una época porque de ahí salieron algunas circunstancias luego que fueron un poco delicadas con toda esa gente, que fue pues parte de las experiencias que vivimos nosotros, que no todo es fácil, que no todo es color de rosa, que no todo era el concierto de Guaco, y así como eso, pues algunos impases con personas del pueblo que no estaban de acuerdo con el trabajo que hacíamos, que no estaban de acuerdo con nuestra línea editorial y lo que publicábamos, pero también teníamos otras personas respaldando lo que hacíamos y dándonos mucho ánimo. Y por ejemplo, una de ellas, la abuela Carmen Teresa Colmenares, que siempre nos decía: pero hijo, si a su tío le dieron hasta con el tobo, ¿qué puede esperar usted que no le vayan a dar también? Relájese y siga adelante, no se quede enfrascado en lo que le tiren, es al árbol que da frutos al que le tiran piedra. Entonces no se quede enfrascado en lo que dice la gente, siga haciendo lo que usted está haciendo, y eso fue lo que hicimos, continuar trabajando y continuar haciendo. Claro, y siempre tuvimos el apoyo de muchos negocios del pueblo, que no podemos olvidar que siempre pues ellos nos apoyaron, como la Posada Chirirí, la Casona de los Abuelos, La Posada La Chirirí, la Casona de la los Dulcería Abuelos, Los Ramírez, Dulcería Las Ramírez, Berta, la Posada La Chirirí, perdón, la Posada Mi Vieja Escuela, los alfareros, sí, siempre también teníamos un respaldo de todos ellos. Antojitos Andinos, que fueron los primeros pasteles que se vendieron en el pueblo, pastelitos Mamanenas, además de pastelitos Mamanenas también estuvo, ¿cómo se llama la novela? La Soberana, el restaurante La Soberana, y así muchas personas que creyeron en nuestro proyecto y nos ayudaron mucho. Y el proyecto, pues, hoy se los estamos contando con estas caras, porque mi tío Pedro Granados, el doctor Pedro Granados, urólogo, era amigo personal de Carlos Andrés Pérez, el presidente, es un expresidente de la República de Venezuela. Y Carlos Andrés buscó a mi tío para que lo ayudara con su primera campaña electoral cuando él se lanza a la presidencia de la República. Mi tío le dice que sí, que él acepta el reto de ayudarlo. A mi tío le encantaba la política, pero con la condición de que le ayudara a remodelar el pueblo, a convertirlo en un pueblo turístico, porque el pueblo se estaba quedando muy solo. Con la modernización la gente se estaba yendo a las ciudades y había mucha deserción del pueblo, la gente se estaba yendo. Mi tío tenía la visión de generar ingresos en el mismo pueblo, de manera de que la gente no se tuviese que ir de San Pedro. En ese orden, él se va a hacer un congreso de urología en la Ciudad de México. Y estando en el congreso de urología en la Ciudad de México, en uno de los intermedios o uno de los recesos, lo llevan al pueblo o la ciudad de Guanajuato. Y cuando mi tío entra a la ciudad de Guanajuato y ve lo turístico que es México por excelencia, y el servicio que se prestaba y cómo estaba diseñado, mi tío dijo: yo quiero que mi pueblo se parezca, o de aquí nos vamos a llevar unas cuantas ideas
que podemos replicar en San Pedro. Por eso es que precisamente hoy, 31 de octubre del 2021, pues nosotros estamos celebrando el Halloween con las Catrinas y un homenaje a México, porque parte de esta última etapa económica de San Pedro tiene muchísimo que ver con México. México fue la inspiración para la remodelación de San Pedro y que se haya convertido en el pueblo turístico por excelencia del estado Táchira como lo conocemos ahora. Estamos celebrando 10 años de trabajo ininterrumpido por San Pedro del Río. Nosotros hemos estado, Yule, en México muchas veces. Así es. Viajamos constantemente y desde donde estemos siempre estamos publicando en las redes de San Pedro del Río. Pero han habido personajes y momentos importantes en este paseo de Ruta San Pedro del Río. Por ejemplo, conocí a un personaje muy particular, con un nombre muy particular, muy excéntrico, o sea, fuera del centro, que se hace llamar Poindexter. Y Poindexter es un fotógrafo profesional que es de Los Teques, aunque él dice que él no es de Los Teques, que él es San Antonio de los Altos. Yo creo que él es de Los Teques, pero él siempre aclara que es de San Antonio de los Altos. Entonces, él vino a hacer un trabajo para la alcaldía de Ayacucho en una feria. Él era el director o el encargado de hacer los videos de presentación de las candidatas al reinado de la feria de Ayacucho, y él estaba buscando locaciones. En esa, pues, como San Pedro del Río pertenece al municipio de Ayacucho, pues escogieron San Pedro del Río como una de las locaciones, y él llegó a San Pedro y empezó pues a preguntar, llegó a la posada de Berta, y Berta pues le dio la información de quién manejaba las redes sociales o que lo podía contactar para que le hablara más de lo que era San Pedro del Río. Y ahí llegó Point, o conocimos a Poindexter. Y así conocimos a Point, y con Point hicimos una gran amistad. Point es un tremendo fotógrafo, increíble. Para los que no conocen a Poindexter, él fue el que hizo el video de Cochilandia Park, que fue tan famoso en San Cristóbal y fue tan viral, el video de Cochilandia Park. Y con Poindexter él dio unos talleres de fotografía, a nosotros nos dio talleres de fotografía en San Pedro, donde aprendimos de cámara oscura, aquí mismo en San Pedro, y eso ayudó muchísimo a tener 15, 18 estudiantes de fotografía tomando fotos todo el tiempo y publicando esas fotos en las redes. Pues eso se hacía que las imágenes de San Pedro corrieran por todos lados. Ya no solo estaban en las redes de San Pedro, sino que estaban en las redes de todos los estudiantes de fotografía, gracias a Poindexter. Como Poindexter es excelente profesional, a él lo buscó la banda de rock, no, de ska de Venezuela, que es Desorden Público, para que le hiciera un video, y Poindexter se trajo a Desorden Público para San Pedro del Río a grabar la canción Viejo Año. Año viejo. Año viejo. Sí, si no me equivoco, estuvieron como 2-3 días en el pueblo, y entonces utilizaron un expreso Ayacucho para hacerlo más coloquial, para hacer lo que el expreso Ayacucho es el que transita por el pueblo. Utilizaron las casas, gente del pueblo que servía como modelo. Entonces pues integraron todo el pueblo y toda la comunidad al video de Desorden Público. Muy interesante, excelente trabajo de Poindexter, excelente trabajo de la banda de ska Desorden Público. Lo pueden buscar, se los vamos a dejar o se los vamos a volver a publicar para que lo vean. Genial, estupendo. Muchas anécdotas, muchas cosas, no todas fueron tan positivas. Muchas veces me vi involucrado en temas delicados y complicados con la población. No a todo el mundo le parecía positivo ni agradable lo que estábamos haciendo. Lo cierto es que Ruta San Pedro del Río se convirtió en una cosa genial, porque le daba lo que necesitaba San Pedro del Río: promoción. Y eso hacía que la gente llegara hasta acá. Hoy en día contamos con 5.000 seguidores en el perfil de Facebook. Tenemos aproximadamente, creo que acabamos de alcanzar los 47.000 seguidores en la cuenta de Instagram. Tenemos 47.000 seguidores en la cuenta de Instagram, 16.000, 17.000 seguidores en el fanpage de Facebook,
2.900, casi 3.000 seguidores en el Twitter de San Pedro del Río. Todo esto combinado hace que cada vez que hagamos una publicación se convierta en una difusión masiva del pueblo. Y eso es muy positivo para nosotros, porque repito, eso hace que estemos en la memoria, en la atención de las personas en el Estado y en diferentes partes del mundo, porque las redes no tienen limitación y solamente tienen que ir a verlas. @San Pedro del Río en Twitter e Instagram, y San Pedro del Río en Facebook. Vean los comentarios de todo lo que la gente dice de las imágenes que publicamos. Ahora vamos en esta nueva temporada con podcast, con videos, donde vamos a ir narrando e entrevistando personas interesantes del pueblo y algunos que no son del pueblo, que nos narran parte de la historia, que nos cuentan cómo empezó, que nos cuentan del inicio de la Junta de Turismo, que nos cuentan del inicio de nuestras tradiciones como la bola de candela, el toro de candela, la burriquita, el año viejo, la quema de pólvora en San Pedro del Río, un evento tan importante, cómo comenzó y cómo hemos ido evolucionando, porque en el 2014 las redes sociales jugaron un papel fundamental en un nuevo aire que se le dio a la Junta de Turismo con nuevos integrantes, y en lugar de hacer una quema de pólvora hicimos un encendido de luces en la Plaza Bolívar. La Junta de Turismo, para el momento liderada por la profesora Luzmira Barrera y un equipo excelente de personas y de riopedrenses con muchas ganas de trabajar desinteresadamente por el pueblo, consiguieron cualquier cantidad de luces de Navidad y adornamos el arbolito, el samán de la Plaza Bolívar, espectacular. Pero teníamos la disyuntiva de ¿qué hacemos? No queríamos más de lo mismo, y lo mismo era la quema de pólvora. Habían unas discusiones si la quema de pólvora ya era viable por los costos de la pólvora, que eran extremadamente costosa, y la gente que venía al pueblo, se colapsaba el pueblo. Queríamos hacer algo diferente. ¿Qué hicimos diferente en el 2014? En el 2014 lanzamos el primer encendido de luces. Llenamos la Plaza Bolívar, el samán lo llenamos de luces de Navidad y todos los árboles alrededor. La señora Ana María de Barata colaboró con algunos adornos y cosas que pusimos en la plaza, que también eran eléctricas y si tenían luz, que se veía muy bonito. Eso venía de parte del supermercado Barata, y nos enfocamos en hacer la publicidad exclusivamente por Instagram. No publicamos por Facebook, no publicamos por Twitter, no hicimos ninguna rueda de prensa, no fuimos a la radio, solamente publicamos por Instagram. Conseguí que algunas de mis amigas de los medios nos hicieran algunos videos cortos invitando a la gente al primer encendido de luces. Creo que la Churca nos hizo un video, Marta León también nos hizo otro video, Gabriela Chuscal, Bambi, todas ellas nos colaboraron para hacer videos y publicarlos exclusivamente en el Instagram, y eso tuvo un efecto increíble, porque para la fecha que fue el 29 o el 30 de noviembre, el pueblo se llenó completamente para el primer encendido de luces. Y de las cosas que solo podemos contar los que estamos adentro de San Pedro, el pueblo se llenó con gente bien, porque no todo el tiempo viene gente bien a San Pedro, no todo el tiempo viene gente que respeta nuestras aceras. Muchas veces vienen los que se montan encima de las aceras y los que no nos ayudan a cuidar. Bueno, en esta oportunidad llegó mucha gente bien, mucha gente muy educada, mucha gente de algún poder adquisitivo superior, porque estaba publicado solamente en el Instagram, pero nunca antes habíamos visto tanta gente en noviembre en San Pedro del Río. Y ese encendido de luces fue todo un éxito y quedó y se marcó como una tradición después de ese primer encendido de luces. Luego hicimos un encendido, la Junta de Turismo hizo un encendido de velas también en esa época, y fue una experiencia muy bonita, donde mucha gente trabajaba desinteresadamente por el progreso, por la promoción
y por difundir a San Pedro y quedar bien con los eventos que estábamos, sobre todo los eventos que planteamos, quedar bien. Para nosotros y para la Junta de Turismo del momento, 2014, era muy importante que las cosas salieran perfectos, entregar cuentas claras para que todo el mundo se diera cuenta hacia dónde iban los recursos, porque pues de eso se trata, cómo hacer que las cosas funcionen bien. Y repito, la experiencia fue increíble, logramos muchísimas cosas. Luego la Junta de Turismo cambió, la situación económica, política y social se puso más complicada, y en Venezuela fue evolucionando. Nos hacemos como en el Betamax, enviamos el motor hacia adelante, corrimos la fecha, llegamos hasta el 2020, el año de la pandemia, muy difícil para San Pedro del Río, prácticamente todo el San Pedro, todos los negocios cerrados. Para el 2014 habíamos contabilizado casi 70 negocios en San Pedro del Río. En el 2020 todos absolutamente estaban cerrados. Uno que otro que se mantenía con la población local, pero lo que era turismo, todo quedó automáticamente, bueno, como el resto del mundo, quedó totalmente nulo. Y para la fecha que estamos en el 2021, nosotros celebrando 10 años del proyecto Ruta San Pedro del Río, pues San Pedro está tomando vida otra vez, la gente está llegando los fines de semana, los negocios están abiertos, cada día abren nuevos negocios, ahora tenemos muchísimos más seguidores y la gente aprendió a valorar a Venezuela, la gente aprendió a valorar a su país. Ahora la gente añora regresar, añora venir a San Pedro, y hace muchos años atrás todo lo importado era lo mejor y Venezuela era de último en nuestra prioridad. Eso cambió radicalmente y hay muchos de nuestros coterráneos que están en otras latitudes, que se fueron a otros países y que se están preparando y que están trabajando y que nos están haciendo quedar muy en alto en otros lugares, pero sabemos que en algún momento van a regresar. Los esperamos con los brazos abiertos para que vengan con todo el conocimiento, con toda esa sabiduría y con todas esas experiencias que pudieron tener en otros lugares y que podemos aplicar ahora para hacer de San Pedro un pueblo mejor, o como decía el doctor Pedro Granados, el pueblo que se negó a morir. De eso exactamente se trata. Así que solo nos resta celebrar que estamos cumpliendo 10 años. Este es el primer podcast, el primer video. Van a haber entrevistas, van a haber muchos otros videos. Espero que se lo disfruten. Nosotros nos estamos disfrutando muchísimo este trabajo. Acá desde la estancia de San Pedro, nos lo estamos disfrutando un montón. Aunque tengamos cara de muertos. Aunque no parezca que lo estemos disfrutando. Aunque no parezca. Y aunque la lluvia no para, no deja de llover. Queremos despedirnos sin antes invitarlos a que vengan a San Pedro. Todos los negocios están abiertos. Pueden venir a disfrutar nuestra gastronomía, dulces típicos espectaculares. Tenemos las posadas para que se queden en San Pedro y disfruten de un anochecer o de un amanecer en este pueblo mágico. Caminar por las calles de San Pedro es como remontarse a vidas pasadas, a otro momento. Es una experiencia única. No hay cables por fuera, toda nuestra remodelación dejó todo el cableado por debajo de la piedra. Y caminar por las piedras, pues para mí no tiene precio, es como remontarnos a vidas pasadas, a otros momentos, otros lugares. Vengan a San Pedro, les va a gustar mucho. Estamos activos, estamos trabajando. Hay muchas compañías ahora que están llevando grupos de turistas a los pozos. Hay un nuevo resurgir de toda la economía de la zona y bueno, yo pediría que tú invites a la gente a San Pedro. Claro que sí, como no invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, que estén pendientes de todo lo que se publica y que vengan a San Pedro, que lo más importante es eso, que siempre San Pedro los va a recibir. Y es un pueblo encantador, siempre toda la persona que viene pues le encanta y los que vivimos acá pues tenemos el placer de disfrutar de ese encanto. Miren, si no tienen gasolina,
no importa, aquí en San Pedro también hay. Bueno, pregunten por ahí, o sea, te preguntan y ya, lo que necesiten. Y si no hay, se lo conseguimos. Pero vengan, se van a divertir un mundo. Así que los esperamos en San Pedro del Río. No dejen de seguir, háganle clic a la campanita para que estén pendientes, suscríbanse al canal. Como yo dije, yo sueño con el día que yo diga suscríbanse al canal. Así que suscríbanse al canal. Tenemos como 24 suscriptores nada más. Sí, muy pocos. Pero no importa, que la campaña que le vamos a hacer por el Instagram, que tenemos 47,000, va a ser interesante. Así que suscríbanse y estamos en contacto. Ha sido un placer. Brindemos por 10 años, Julia. 10 años de trabajo ininterrumpido por San Pedro del Río. Con tu sinfonía de verdad, yo quiero cantarle al mágico hechizo de tus paisajes. Tierra tachirense, pues